Vamos a ver ahora candidatos para la etapa de Daniel Craig. Esta es una imagen que estamos viendo del casting real de Henry Cavill en 2005 para ser James Bond en Casino Royale, la primera película de Craig. Se cree que se le descartó porque tenía rasgos muy juveniles, aparte que era igual excesivamente desconocido, no había hecho gran cosa, pero bueno, este fracaso no le influyó demasiado porque, como sabemos, luego ha acabado siendo Superman, ni más ni menos. Luego tenemos a Alix O'Loughlin, que también era súper desconocido en aquel entonces, tenía unos rasgos también muy juveniles, había hecho alguna película romántica y poco más, no había hecho grandes producciones y ha tenido éxito más a posteriori, porque ha triunfado sobre todo con la serie de televisión Hawaii 5.0. Y el que quedó en segundo puesto, según el director Martin Campbell, el director de Casino Royale, fue Sam Worthington. Había gustado bastante su prueba de casting, lo que pasa es que se descartó de nuevo porque tenía rasgos demasiado juveniles en aquel entonces. Él se le conocía sobre todo para la serie de televisión de OC y luego pues, ha triunfado a pesar de este fracaso, porque ha hecho Avatar, la película más taquillera de la historia, sin tener en cuenta la inflación, y creo que también teniendo en cuenta la inflación, no sé si creo que no llegó a superar a lo que el viento se le hubo por muy poco. Y luego ha hecho también Terminator Salvation, entre otras grandes superproducciones. Entonces, bueno, aquí la pregunta sería, ¿cuál de estos tres candidatos os gusta más en caso de que Craig no hubiera aceptado el papel? Votos para Henry Cavill. Un voto. Votos para Alix O'Loughlin. Un voto. Votos para Sam Worthington. Dos votos. Hay bastantes abstenciones porque parece que gusta la elección de Daniel Craig. Que no gusta ninguno. O que en general no gusta ninguno de los tres. Se puede interpretar de las dos formas, ¿no? Bueno, al final se acabó escogiendo a Daniel Craig porque tenía 36 años, que es una edad que consideraba más adecuada para James Bond, un pelín más veterano. Había hecho también grandes películas con Sam Mendes, por ejemplo, de gran calibre interpretativo en general. Yo creo que por ahí fueron los tiros y por eso acabaron escogiendo. En cuanto a actrices de la etapa Craig, la lista es interminable de las rumoreadas, pero las que accedieron al casting son menos. En principio se sabe o se cree que la actriz belga Cécile de France hizo casting para Vesper en Casino Royale. Es una actriz también de bastante calibre porque tiene dos César, que son los Oscars franceses, y bueno, pues se la consideró para Vesper. Luego estaba Audrey Tautou para Vesper también de Casino Royale porque había triunfado con Amélie a nivel internacional y había hecho también películas dramáticas en el cine francés bastante notables en general. Lo que pasa es que se dice que lo rechazó porque prefería hacer El Código Da Vinci con Tom Hanks. Luego tenemos a Abbie Cornish, que se la conoce sobre todo por Sucker Punch, era candidata para hacer de Camille en Quantum of Solace, de tal forma que igual no podía hacer de boliviana como ha hecho finalmente. Luego estaba por ahí Olivia Wilde para hacer de Severin en Skyfall, era una actriz bastante conocida en la televisión, a nivel de cine no había hecho todavía mucho, y luego a posteriori de este casting, curiosamente coincidió con Daniel Craig en Cowboys and Aliens y en ha hecho otras grandes producciones de Hollywood. Ha despuntado a pesar también de este fracaso. Y luego estaría la actriz española Penélope Cruz, porque fue rumoreada en dos ocasiones. Primero se la consideró para Severin de Skyfall, más que otra cosa porque salió en una lista que se había filtrado, también se decía que porque era la esposa de Javier Bardem que interpretaba a Silva en esa película, pero no quedó claro si llegó a hacer fase de casting o no. Y luego se la consideró también en Spectre para interpretar a Lucía, el papel que hemos dicho antes que acabó en manos de Mónica Bellucci. Bueno, pues en caso de que los acontecimientos no se hubieran desarrollado como conocemos, ¿con cuál de estas cinco actrices os quedaríais? Votos para Cécile de France como Vesper. Ninguno. Votos para Audrey Tautou como Vesper. 3. Votos para Abbie Cornish como Camille. Ninguno. Votos para Olivia Wilde como Severin. 3 votos. Y votos para Penélope Cruz como Severin o como Lucía. Ninguno. Vamos ahora con cantantes descartados. La que más cerca estuvo de interpretar un tema Bond en la etapa Craig fue sin ninguna duda Amy Winehouse, porque se ha desvelado en varias fuentes que llegó a ser elegida por los productores, la encargaron que hiciera un tema nuevo, exclusivo para la película, que fuera un dueto con Leona Lewis. Ella se puso a trabajar en el proyecto. Lo que pasa es que la acabaron descartando por sus problemas con las drogas. No querían mezclar su reputación con la saga Bond y se acabó fuera. Y efectivamente, esta cantante acabó falleciendo muy joven, unos pocos años más tarde. Otra propuesta que estuvo por ahí, que no se sabe si llegó a estar, llegó a oídos de los productores o no, pero que es muy bondiana, es la canción Forever de Eva Almer, que vamos a escuchar después.
Lo que pasa es que seguramente se descartó desde un principio porque era una artista muy desconocida. Y uno de los requisitos clave de los productores Bond para cantantes es que tengan éxitos de ventas. Entonces vamos a escuchar una canción de Amy Winehouse para hacernos una idea de cuál era su estilo, un estilo R&B, que es el estilo que finalmente se adoptó también para la canción final de Quantum of Solace de Alicia Keys y Jack White. Vamos a escuchar un fragmento del Eva Albert de Forever y vamos a compararlo con la canción definitiva de Alicia Keys y Jack White. Vamos con el tema, uno de los temas que tiene Amy Winehouse, que bueno, pues podría ser más o menos el estilo que podría haber adoptado. Vamos ahora con el tema Forever de Eva Albert. Y vamos ahora con la canción definitiva. Bueno, pues votos a favor de la canción de Amy Winehouse. 4 votos. Votos a favor de Eva Albert. 3 votos. Votos a favor de Alicia Keys y Jack White. 0 votos. La lista de candidatas es enorme, yo me centro en 3 por poner 3. Yo entiendo que estas son pues, las que estuvieron más o menos que suelen todas las fuentes, que suenan mucho. Bueno, pues he puesto estas 3. Pero se puede desde la lista interminable. Yo en mi caso decir que votaría por Alicia Keys sola de... Ah, bueno. Bueno, vamos a ver con ideas descartadas de la etapa de Daniel Craig. Una que llegó a ser escena eliminada porque se llegó a rodar es el final alternativo de Quantum of Solace. En él se mostraba a James Bond infiltrándose en una casa en la que estaban reunidos el señor White con el jefe de todo Quantum, que era el señor Hines. Bueno, pues James Bond les liquidaba en esa habitación de tal forma que acababa con la cúpula directiva, digamos, de Quantum. Esto es un final que se sabe que se rodó, lo ha dicho el director Mark Foster, y que se iba a haber incluido en una edición doméstica de la película, pero que sin embargo no se llegó a hacer. Lo más cerca que hemos estado de ver este final es en el final del videojuego Quantum of Solace, donde se ve unas imágenes en las que James Bond está a punto de infiltrarse en esa casa en la que está el señor White con Hines, pero no se muestra tampoco los asesinatos. Entonces aquí me gustaría preguntaros si os hubiera gustado ver este final alternativo o el que conocemos con Joseph, con la detención del supuesto amante de Vesper. Votos para el final alternativo del señor White. 5 votos. Votos a favor del final que conocemos. 3 votos. Bueno, pues con el final que conocemos daría juego para lo que habíamos visto de Spectre. Si se dejara el final de Quantum sola, no hubiera aparecido el señor White y probablemente hubiera que haber cortado la relación con Quantum. Bueno, otra idea descartada de la etapa Craig es un borrador de guión titulado Érase una vez un espía. Era el título original de Skyfall. En este guión se sabe que M iba a tener un amante en la KGB en tiempos de la Guerra Fría y 30 y pico años más tarde aparece el hijo de esa relación, que habían tenido un hijo, con motivo de liquidar a M. Entonces tiene que ordenar a James Bond que liquide a su hijo porque la quiere liquidar. Y al final, por una serie de circunstancias que todavía no se conocen, no se han desvelado, James Bond, aparte de liquidar al hijo de M, tenía también que liquidar a M porque era una traidora. Ese era el concepto llamativo que se planteó en el primer borrador del guión de esta película que conocemos como Skyfall y que, bueno, pues era igual demasiado crudo para Craig y más cercano igual a una película tipo John le Carré, porque se alejaba ya de lo que conocemos. Entonces, bueno, aquí la pregunta sería, ¿os hubiera gustado ver esa película Érase una vez el espía en la que James Bond mata a M o preferís el final que conocemos en el que M muere a manos de un esbirro de Silva? ¿Votos a favor de Érase una vez el espía? Ninguno. ¿Y votos a favor del final que conocemos? Pues un total de 7 votos.
Eso es lo bueno. El caso es que lo que tenéis que tener claro, lo que queda claro es que en el primer borrador del guión, M iba a morir, no se sabe muy bien por qué, si era por meter ese o igual porque la actriz no iba a continuar por problemas de vista, no se sabe del todo, pero M iba a morir de todas en Skyfall. Bueno, pues con esto termino esta charla sobre los descartes de James Bond, espero que os haya gustado y gracias por escuchar. Ahora si queréis podéis hacer cualquier pregunta sobre esta temática, ronda de preguntas. Yo creo que en algunas de las que has planteado las tienes que haber hecho dos opciones, porque eran diferentes, pero eran la misma. No son excluyentes unas por otras. Claro, entonces, al no ser excluyente, Era elegir la opción favorita. Sí, opción favorita, ¿eh? Todas las pero con opciones, la forma de agrupar. con algunas dobles veces. Claro, por eso. Gustaban las dos. Pero ¿cuál te hubiese gustado más? Sí, Pero siempre se sabe quién es el que más te gusta. Si yo te digo entre A y B y voy a elegir, tienes que elegir A o No, B. pero es que eran diferentes películas y diferentes situaciones. También. Entonces, por eso te digo. Pero a ver, yo te pregunto, ¿qué te parece mejor? ¿A para la película A o B para la película B? Son opciones. Ya es que haber puesto todas las son correctas. Bueno, pues Claro, el test tienes la opción que es lo que dicen Sí, ellos. hay test. Ahí las me gustan. Pero a mí me gusta más pues que sea excluyente. Sí, no está bien. Bueno, se puede hacer de mil formas, No, se pero puede hacer... está bien. La mayoría de ellos está bien. O sea, Y de hecho no siempre son excluyentes, a veces te gustan las dos opciones. ¿Sí? Bueno, pero te Claro, pero también comprobran que es excluyente, porque solo puedes Sí, usar mejor, A o pues, B. pues tenés- Preguntas que dices, pues es que yo no excluiría ninguna de las dos. ¿Qué vas a decir? Eso vamos a abstenerme. También. O no cogería ninguna de las dos. ¿Se sabe algo de la petición que hubo por McCartney hace Diamantes para la Yo eternidad? no he encontrado nada en todos los libros que he leído, incluyendo The Music of James Bond, que es, digamos, la Biblia del tema música, no se menciona Paul McCartney en ninguna otra película. O sea, parece ser que fueron a por él directamente, bueno, y tampoco directamente, No, porque fueron a través de George Martin. porque fue a partir de George Martin. Primero ficharon a George Martin para sustituir a John Barry, y George Martin propuso a Paul McCartney, ese fue el orden de los hechos, pero Harry Salman quería a B.J. Arnau, que era la cantante que aparece en el bar Fireto Show, esa cantante de raza negra que aparece, era la cantante original del tema. Quería utilizar la partitura de Paul McCartney con esa cantante. Dijo Paul McCartney que no, la canto yo o busquéis otra canción. Él estaba en su derecho de exigirlo y así fue. Pero no se sabe que hubiera sido candidato en ninguna otra etapa. Lo que pasa es que este tema que estamos viendo son todo rumores de prensa que a veces se inventan, otros se confirman por medio de David Zarnow, los productores, otros aparecen en libros pero se contradicen con otros libros. Son temas muy delicados porque son ya versiones alternativas de lo que conocemos. Pero lo que yo he querido poner en esta charla es lo que más cerca en principio estuvo, pero no siempre. ¿Y qué? Digo, has dicho lo de la canción de Kiss Kiss Bang, que tuvo varios cantantes, y la pregunta que tengo yo es si Tom Jones, aparte de hacer Thunderbolt, también ha hecho una versión No. de Kiss Kiss Bang En Bang. principio, que yo sepa, no hay tampoco fuentes que digan eso, solo fue cantada esas dos veces, las dos veces, en principio lo escucharon los productores y lo descartaron, y luego se han incluido en discos de bandas sonoras de las películas, como sabemos, las dos versiones están por ahí, se pueden conseguir. Pero Tom Jones le ficharon ya en el último segundo, cuando quedan 4 semanas, estaba disponible, cumplía con el requisito de que estaba en lo más alto de su carrera y tenía una gran voz para interpretar el tema. Entonces rápidamente le ficharon para hacer la... No, bueno, me refería, por ejemplo, en la película, aparece en la película Kiss Kiss Bang Bang, digo, pues ya que canta la de Thunderbolt, No, yo sé, por ejemplo, como Madonna, Que ya yo se sepa, la de Kiss Kiss Bang Bang y la metemos también en la película, ya veremos que Pues cada no, una que cante. que yo sepa, Mr. Kiss Kiss Bang Bang estaba diseñado para cantarse por una mujer, y por esa razón no... Entonces, cuando ficharon ya a Tom Jones, ya tenían Thunderbolt. Y querían que cantara solamente esa, porque era, pues eso, pues, les apetecía más que fuera un varón. Todavía lo podría hacer, porque fue como reto para el Bueno, ¿más preguntas, Eduardo? Sí, a ver, yo lo que veo es que hay algunos papeles que te determinan el tipo de actor o de actriz. Por ejemplo, el de personaje de Tracy está escrito en la novela como un pájaro con una garrota. Entonces, tanto Diana Rigg como la perspectiva de Catherine Deneuve sí que las veo como adecuadas para ese papel. Brigitte Bardot, sencillamente no la veo para ese papel. Pues era la favorita del director. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú sabes si cuando se elige ya definitivamente al actor o la actriz, se modifica el papel para adecuarlo al actor? ¿O el actor, digamos, tiene que adecuarse a lo que es el papel que ya está escrito? Pues buena pregunta porque yo creo que sí que se adecua al actor porque primero se escriben borradores de guión
y luego hay guiones de rodaje definitivos. Incluso rodando se siguen modificando las cosas. Entonces yo pienso que sí que se adapta un poquitín. En el caso de Tracy tiene que ser una mujer vulnerable por los problemas que ha tenido antes. Y no sé, a mí Bardo no me imagino interpretando ese tipo de cosas. Bastante de la película se corta bastante respecto al libro, no se ha hablado de la niña y todo eso. Bueno, Rafa. Yo, respecto a lo que está comentando Eduardo, concretamente, si hablamos del Servicio Secreto de Su Majestad, creo que no hubo ningún tipo de modificación de guión. Es más, cuando se propuso hacer lo de la cirugía plástica para George Lazenby para justificar el cambio de actor, se descartó porque se quería ser fiel al literario. Concretamente la novela, que es prácticamente igual. E incluso se mantuvo con respecto, es una incoherencia, con respecto de la película anterior, que Bond y Blofeld se conocen. Y sin embargo va a la guarida de Blofeld, está días en la guarida de Blofeld y solamente con las gafas y No, está claro que no se conoce. No es el mismo, es que no se conoce. Claro, pero sí se conocen. En la película anterior se han conocido. Entonces, esta no, porque si claro, de frente pues eso. Y era precisamente porque se quería mantener la novela tal cual era. Entonces dudo mucho que fueran a adaptar, que pensaran adaptar el papel de Tracy por ser Brigitte Bardot. Pero lo que pasa es que Brigitte Bardot yo creo que es muy capaz, o hubiera sido muy capaz, de adaptarse a ese papel. Otra cosa es que haya gente que la pueda tener encasillada en otro tipo de roles. No iba a decir que con la Secretaria de Su Majestad, la novela es cirugía estética, pero por parte de Blofeld. Blofeld es el que cambia su aspecto los físico. lobos, Sí. se quitan Y otras cosas más. Y en Levantes para la Eternidad, Blofeld se hace un Sí, estética y cambia cambia de de rostro. hacer dobles y demás. Sí. Un tema que Y además no se parece de las películas anteriores, por lo Totalmente que el rollo es monumental. Iker. Era la pregunta sobre el spin-off que ha dicho de la etapa de Jinx. Jinx y toda esa parte. Pues estaba pensado hacer también con Halle Berry todo. Sí, pues, con Halle Berry. y luego Halle Berry. sería toda una saga como esta. O sea, Sí, cada sí, 6 sí, sí. años cambiaremos de ¿Quién chica, va a hacer? sería de chica Bond y cogeríamos a otro. Sí. No, la idea era hacer varias películas con Halle Berry y luego incluso pues cambiar de actriz o lo que sea, Eso, o sea, una como saga como- entera. De hecho, Halle Berry llegó a leer ese guión, lo que pasa es que no se ha distribuido apenas de cómo era. Se sabe que era más realista, no como fue el otro día, era más pues eso, como Jason Bourne y con Jinx. Eso era un poco lo único que se sabe. El guión estaba escrito, se le llegó a ofrecer y al cabo de los meses dijeron que no, yo creo que por parte de la productora, de MGM, porque estaban fracasando las películas interpretadas por actrices en el género de la acción. Catwoman fue posterior, Poco posterior. poco posterior, 2004. Y Flash y un montón de Pero películas. películas anteriores a 2002, pues no sé si fue eso. Tomb Raider 2 creo que fue en 2003, estaba ya por ahí cuando estaban escribiendo el guión, y era un fracaso. Los Ángeles de Charlie también fue bastante fracaso la 2. Bueno, pues eso te iba a decir, que había bastantes fracasos en el género de la acción con protagonistas femeninas. Entonces por esa razón se acabó descartando. Pero eso me refiero que sería también con. Paralelo a Bond, sí. O sea, con un chico Bond de. No se sabe, no se sabe. No No se sabe nada más. Simplemente era un spin-off, entonces, por lo que se entiende, si es Jinx, pues va a ser de la agencia americana de seguridad a la que pertenece, la NSA, y poco más, no se sabe más. ¿Más preguntas? Sí, con respecto a algunos guiones, algunas ideas de guiones, que por ejemplo, el hecho de que Bond tenga que matar a él, es que es algo tan fuera de lo que es el universo Bond, que no sé cómo se le va a ocurrir. Yo pienso que la idea puede, Sí, venir de la novela del hombre de la pistola de oro, porque hay James Bond con un lavado de cerebro e intenta matar a M. sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo porque está lavado de cerebro, no es su... A los guionistas se le da carta blanca o tiene unas ideas previas con las que trabajar. Yo creo que tienen ideas De los previas. productores de, mira, queremos algo que sea más o menos así, así. Sí, sí, sí. Empiezan primero reuniéndose los productores Bond con los guionistas. Hay una primera reunión para ver qué quieren un poco todos. Hay tormenta de ideas, pero parten de conceptos de los productores. De hecho, la idea, por ejemplo, de Electra, que es una especie de Tracy convertida en Blofeld, que juega con el ámbito del petróleo y demás, eso se le ocurrió a Bárbara Broccoli, porque había visto un reportaje, lo cuenta por ahí, había visto un reportaje de que se están dejando las reservas del petróleo, pues esto bien para el villano, me gustaría una villana por cambiar, son ideas de Bárbara. Lo que pasa es que luego esto se lo da al guionista y lo va modificando a lo largo de varios meses, e incluso durante el rodaje se sigue modificando para, por ejemplo, el otro día, la persecución de coches por dentro del palacio se hizo en fase de rodaje. La persecución iba a acabar en el lago helado, fin.
Pero luego dijo de Un repente... decorado que Eso ellos querían aprovechar. Y entonces el director dijo, este decorado me encanta, ¿por qué no hacemos la persecución de coches por dentro? Y como estaban todavía construyéndole, le pudieron adaptar para soportar el peso de los coches. Pero fue idea del director. Las películas Marvel son unas películas de mucho de tormenta de ideas, pero las ideas originales vienen sobre todo de los productores. Si habéis seguido los Sony Leaks, lo que pasa es que algunos de vosotros No, no, os habéis puesto una especie de paraguas. Yo lo vi. No, tú no, precisamente. Los que estamos aquí somos los que hemos seguido el tema de los Sony Leaks. Ha sido precioso para un fan de Bond, aunque luego te chafen el 90% de la película. Pero yo creo que sabe realmente cómo es el proceso de hacer una película de ellos. Por eso dije que se comentaban los correos. Desde el primer También momento hasta y empieza con los productores. hasta que- Claro. Sí y no. Porque en este caso, por ejemplo, le encargan el caso de Spectra, estamos Spectra, hablando. sí, sí, sí. No de Spectra, perdón, de Bond 24. Porque todavía no tiene título. Sí. Bueno, sí, pues los productores dan unas directrices, como por ejemplo que hemos adquirido los derechos de Spectra, hay que meter a Spectra. Pero de entrada le dan vía libre a John Logan para que haga un guión. Pues entonces debe ser que hay casos Vale. en los que sí empieza con los productores y casos en los que no. Y luego se arrepienten absolutamente de haberle dado esa carta blanca. Que empieza algo, de repente llega ese guión y dice, ostras, ¿qué has hecho aquí? Hay veces que puede ser ambas cosas. Yo te digo, en el caso del mundo no es eficiente, sí que sé, porque lo dicen en los comentarios, que fue porque Bárbara Broccoli vio un reportaje Sí, sobre que muchas veces así. Eso viene de ella. Pero claro, puede haber otras cosas que eso que dices tú, se reúnen. Y si en esa primera reunión hay una idea buena del guionista, se quedan con ella y empiezan a jugar a partir de ahí. El Puede ocurrir ambas borrador, cosas. lo curioso es que en este caso el borrador de John Logan les gusta. El borrador, me refiero al esquema. Sí, No las era ni ideas siquiera. generales. Sí, el esquema de un primer tratamiento que dicen que igual tiene tres páginas, sí. Parece que gusta a todo el mundo y cuando se pone a desarrollarlo no les gusta. O tenía ideas que hay gente que se va negando, porque ayer lo comenté con algunos. En el primer guión el traidor no es T, el traidor es M, es Mallory. Mallory es el. Pues por eso igual Es sería Bond es el mal. por ejemplo. Pero por La idea de matar a Amy pues puede venir por ahí. de matar a M. Lo que he dicho antes. Pero M ya estaba muerta. Ah, bueno, perdón. La M anterior. Estamos hablando de Spectra, no de No, Skype. estoy liando con Estamos Skype. hablando de Spectra. En Spectra la M anterior ya Sí, muerto. sí, sí. Y Mallory se supone que iba a ser el traidor, el malo. Luego Ralph Fiennes se niega en redondo a que su personaje muera o a que su personaje sea el malo, porque quiere seguir siendo M durante más películas. Y entonces pasa a que el traidor sea Tanner. Y no sé si sabéis que Tanner se suicidaba a lo largo de la película. Bueno, lo descartan también porque literariamente... pastillas a fácil, Claro, como es amigo, las novelas y tal, también se descarta. Y al final lo que hacen es crear el personaje de C. Por ejemplo, el villano sí que hay unas ideas de guionista y se meten los productores de por medio y decir, no, es que hay que meter a Blofeld. Porque el villano originalmente era un señor de la guerra africano, que iba a ser interpretado por Chiwetel Ejiofor. No sabía. Y no, pues es que el malo tiene que ser Blofeld. O sea, olvídate de un señor de la guerra africano. Y luego lo reconducían a que si era Blofeld era negro o Blofeld era un señor de la guerra africano, luego van a lo de Oberhauser. O sea, por eso digo, el hecho de haberse querido privar de esto, pues igual pues tienes el factor sorpresa el día de la película, pero hace que os perdáis el saber realmente cómo se hace una película de James Bond. Es como un Isabel, es como una Isabel. Sí, que tienes ahí la película que es el pico y luego tienes todo Sí, debajo. todo lo que es. Yo he disfrutado muchísimo con el proceso Ha sido publicar en algún libro, hombre. Sí, está en su giro, me parece que está, ¿no? No. Skyfall te suena que sí. Sí, Skyfall sí, pero Spectral es pilla mitad. Claro, entonces imagino que igual cuando vuelvan a hacer una segunda Sí. Bueno, edición, el resumen es ese, que yo creo que hay películas que sí que empiezan los productores, quiero esto y esto, y luego lo evolucionan los guionistas, y otros que llegan los guionistas, tienen buena idea, pues partimos ya de esta idea que he traído. Porque es una Pero los productores es verdad que meten manos. meten mucho más. Meten mucho. Es una película, se me ha dicho, de productor. El productor más que el guionista. Si el productor no le gusta, lo cambia. Es el productor el Y que el más productor, veo que la segunda aquí nos estemos refiriendo como productor, porque a veces es el productor y otras es la productora o la distribuidora que dice tal. influye algo, sí. Bueno, ¿más preguntas?
Bueno, pues con esto terminamos este vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.